Amigas de mi amigo Freud. Bueno, vamos a dedicar este vídeo a una cuestión dentro de mi faceta de docente que me interesa mucho, y es los estudios ingleses, lo que tradicionalmente se ha denominado filología inglesa. Bueno, se trata, como sabéis, de un grado universitario que se inscribe en la rama de conocimiento de artes y humanidades. Normalmente los centros responsables de la docencia son las facultades de filología, traducción y comunicación. El grado en estudios ingleses proporciona un conocimiento en profundidad de la lengua y las literaturas en plural en inglés, además de una formación filológica sólida en disciplinas tales como la lingüística, la teoría de la literatura, la enseñanza de una lengua extranjera y la traducción. Este conocimiento implica además el estudio de la realidad cultural de los países de lengua inglesa, así como también de las situaciones de intercambio comunicativo en las que el inglés funciona como lengua franca. Normalmente, a partir del tercer curso, el alumnado puede escoger entre profundizar en su formación en estudios ingleses a través generalmente de asignaturas optativas propias de la titulación, o completar la formación en una segunda lengua con un programa minor. Normalmente este programa, el minor, es un bloque de 30 créditos de asignaturas optativas en una segunda lengua, de la cual se han cursado previamente 12 créditos de formación básica. La mayoría de vosotros ya sabéis a qué me estoy refiriendo. En cualquier caso, aunque no se haga ningún programa minor, se estudia siempre una segunda lengua. Segunda lengua que, al menos en las facultades españolas, se encontraría entre el alemán, el árabe, el chino, el francés, el italiano, el portugués, el ruso o incluso el vasco, el euskera. Bien, sigamos. En cuanto al plan de estudios, encontramos la historia y la cultura de los países, de habla inglesa. Encontramos dentro de la formación básica el estudio del latín. En algunas comunidades
como Baleares, Cataluña, Valencia. También se estudia la lengua catalana. Lógicamente, como no, se estudia la lengua inglesa. En tanto que somos hablantes de español, se estudia también la norma y el uso correcto del español. Encontramos todo esto es dentro del primer curso, Teoría de la Literatura, Crítica práctica de la literatura inglesa. Se estudia la fonología inglesa, una introducción a la literatura inglesa y nada más. Por lo que respecta a la lengua inglesa, la primera, existe una asignatura de formación básica habitualmente y otra de carácter obligatorio, lógicamente la segunda de ellas, normalmente denominada lengua inglesa 2. Son asignaturas en las que se estudia el propio elemento comunicativo, el código, la lengua, el idioma inglés. Ya en el segundo curso se estudia lingüística, también como materia de formación básica, y pensamiento en la cultura anglófona, también dentro del paquete de formación básica. Seguimos con el estudio de la lengua inglesa en una tercera asignatura que desembocará en una cuarta, lengua inglesa 4, salvo la primera, lengua inglesa 1. Las asignaturas con este título son de carácter obligatorio. Bueno, y llegamos a la literatura de los Estados Unidos, una primera asignatura sobre el particular, de los orígenes al siglo XIX. De carácter obligatorio también es la asignatura Morfología y Léxico del Inglés. Seguimos con la narrativa inglesa de los siglos XX y XXI, en el que nos encontramos. Estudiaremos el teatro inglés de los siglos XIX a XXI. Y ya en este segundo curso se abren 12 créditos de optatividad. En el tercer curso estudiamos la historia de la lengua inglesa. Y tenemos dos asignaturas, lengua inglesa 5 y lengua inglesa 6. Lógicamente estamos en lo que tradicionalmente se ha llamado filología inglesa. El eje tiene que ser la lengua inglesa, la cultura inglesa. Y la lengua como elemento que vehicula la cultura. La segunda entrega de la literatura de los Estados Unidos, del 19 al 21, ya con una mayor carga lectiva, dobla a la primera entrega de la literatura norteamericana, literatura inglesa del siglo XIX, recordamos que en primer curso habíamos estudiado Introducción a la literatura inglesa. Bueno, la literatura inglesa del siglo XIX merece un capítulo aparte por la relevancia, ¿verdad? A nivel mundial, al menos en el mundo occidental, pero específicamente y sobre todo en el mundo anglófono.
También estudiaremos la poesía inglesa de los siglos XX y XXI y llegará el momento de abordar la sintaxis de la lengua inglesa. Nuevamente, en tercer curso, otros 12 créditos de optatividad. Y finalmente, en el cuarto curso, nos encontraremos con una asignatura Adquisición y enseñanza del inglés como lengua extranjera, otras 2 asignaturas, lengua inglesa 7 y 8, 2 por curso, como veis, literatura inglesa de los siglos XVII y XVIII, vamos hacia atrás en la línea del tiempo, y literatura inglesa medieval y del siglo XVI. Finalmente, un trabajo de fin de grado que generalmente tiene 12 créditos y 18 créditos de optatividad. Y con eso nos graduamos en estudios ingleses. Dentro de la optatividad encontramos análisis del discurso en lengua inglesa, comunicación oral formal en la lengua en castellano o en español. No voy a hacer batalla del término utilizado. Desde luego tenemos que conocer suficientemente bien nuestra lengua materna. En las comunidades en España que tengan otra lengua o lengua propia, cooficial, pues bueno, también encontraremos una materia, comunicación oral formal en lengua catalana, en euskera o en lengua gallega. Bueno, podremos elegir estudiar los desarrollos recientes en lingüística y así como en teoría de la literatura. Bueno, recordáis que se estudió, es en primer curso, fonología inglesa. Pues bien, podéis encontrar una asignatura optativa, fonética y fonología españolas. Importante relacionarse con la fonética y la fonología, que no son lo mismo, en la propia lengua, para luego entender mejor fonética y fonología en relación a la lengua inglesa. O a esa segunda lengua que en el marco de los estudios ingleses siempre vamos a estudiar. Bueno, se os propone también el estudio del griego clásico. Encontraremos el estudio de esta lengua clásica en 2 entregas, griego 1 y griego 2. Podréis elegir una asignatura, inglés para fines específicos. En algunas facultades españolas se ofrece una introducción a la lengua japonesa, por la relevancia del país oriental, sobre todo en la vida comercial. Bueno, recordáis que en primer curso se estudió latín. Bueno, pues aquí podéis estudiar 2 asignaturas, latín 2, latín 3, como 2 optativas.
También podéis elegir lecturas españolas contemporáneas y lecturas hispanoamericanas contemporáneas. Podéis leer los clásicos españoles en una asignatura específica y dentro de esa oferta de segunda lengua, aparte del inglés, puesto que estamos en el marco de estudios ingleses, en la mayoría de las facultades españolas de filología o de traducción se estudia la lengua alemana y los contenidos se dividen hasta en 4 asignaturas. Lo mismo ocurre con la lengua árabe, así como con la lengua china. Lo que ocurre es que normalmente la lengua china se estructura en 3 asignaturas optativas. La lengua francesa lo hace en 4, la lengua italiana en otras 4, así como la lengua portuguesa. En cuanto a la lengua rusa, tan solo una en la mayor parte de facultades españolas, como digo, una asignatura optativa, así como la lengua vasca. Más asignaturas optativas, literatura catalana, generalmente en las comunidades, Baleares, Valencia, Cataluña, donde existe cooficialidad del catalán valenciano. En estas comunidades, literatura catalana contemporánea será también una opción optativa. Literatura catalana medieval y moderna, en el mismo sentido en las comunidades que menciono. Siguiendo con la optatividad, literatura grecolatina. También literatura vasca. Literatura y cultura en lengua alemana, hasta 2 asignaturas optativas, habitualmente. Literatura y cultura en lengua árabe, igualmente 2 asignaturas. Literatura y cultura en lengua francesa, también 2 asignaturas. Literatura y cultura en lengua italiana, también 2 asignaturas. Literatura y cultura en lengua portuguesa, otras 2. Y luego literatura de la segunda lengua, con opciones casi siempre para la lengua alemana, la árabe, la francesa, la italiana, portuguesa. Literaturas del Asia Oriental, 2 asignaturas. Literaturas eslavas, monográfico de lingüística inglesa, monográfico de literatura inglesa, monográfico de literatura norteamericana. En Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, morfología catalana, morfología española en todas las facultades de nuestro país, unas prácticas externas que son optativas, 6 créditos habitualmente. Y para terminar con la optatividad, religión y mitología grecorromana, en Cataluña, Valencia y Baleares, sintaxis catalana y en general sintaxis española. Tipología lingüística de las lenguas del Asia Oriental, traducción de textos generales en lengua inglesa y traducción de textos literarios y audiovisuales ingleses. Y aquí
creo que os he proporcionado información suficiente en torno a los estudios ingleses. Lo voy a dejar aquí. Bueno, voy a quizá continuar unos minutos más. Tan solo para presentaros, hacer una breve reseña sobre el grado en general, en ninguna facultad española en particular, en estudios ingleses normalmente con subtítulo Lengua, Literatura y Cultura. Normalmente, como digo, centro responsable, la Facultad de Filología de la Universidad de que se trate. Este grado se enmarca dentro del primer nivel establecido por el Espacio Europeo de Educación Superior. Estos estudios se contemplan como un ámbito de formación básica orientado a proporcionar un perfil profesional definido. Los objetivos generales del título serían los siguientes. Proporcionar al alumnado, con la metodología específica del crédito europeo, aplicada a la enseñanza, bueno, lo dejamos aquí, no abrimos paréntesis innecesarios, con la metodología, decía, específica del crédito europeo, una formación básica sólida en estudios ingleses en los ámbitos de la lengua, la literatura y la cultura. Otro objetivo sería impulsar la adquisición de las destrezas y competencias básicas necesarias para una adecuada formación en el ámbito de los estudios ingleses, tanto en sus dimensiones teóricas como en sus aplicaciones prácticas. Y en tercer lugar, capacitar al alumnado para que adquiera las habilidades básicas de aprendizaje en estudios ingleses que le permitan emprender estudios posteriores de máster, de doctorado, con un elevado grado de autonomía. Importante esto del grado de autonomía en los estudios superiores. De esta manera se pretende proporcionar los conocimientos y las destrezas fundamentales para la formación de futuros profesionales en campos en los que se precise un conocimiento sólido de la lengua y la cultura inglesas, tales como la enseñanza, administraciones internacionales, archivística y biblioteconomía, asesoramiento lingüístico, comercial, jurídico, forense, técnico profesional y otros fines específicos, la creación artística y literaria, la documentación y la gestión del conocimiento, la gestión cultural y turística, la industria editorial y de los medios de comunicación, las tecnologías de la información y de la comunicación multimedia
y la traducción. Las materias que conforman este grado, articuladas en créditos ECTS, combinan la transmisión de conocimientos teóricos con el desarrollo del espíritu crítico y de las capacidades de aplicación práctica encaminadas a la resolución de problemas y al estímulo a la generación de nuevas ideas, siguiendo las pautas y utilizando los recursos propios de la metodología que subyace al espacio europeo de educación superior. Generalmente, como casi todos los grados universitarios en nuestro país y en el espacio europeo de educación superior en general, existe la posibilidad de obtener una mención. Por lo tanto, enseñanza, administraciones internacionales, archivística y biblioteconomía, asesoramiento lingüístico, creación artística y literaria, documentación y gestión del conocimiento, gestión cultural y turística, industria editorial y de los medios de comunicación, tecnologías de la información y de la comunicación multimedia, traducción. Dentro del asesoramiento lingüístico, comercial, jurídico, forense, técnico profesional, así como otros fines específicos. Bueno, algunos planes de estudio estudian la literatura inglesa siguiendo la línea del tiempo, de lo más antiguo a lo más actual. Y así, por ejemplo, construyen ejes de la literatura medieval y renacentista, en lengua inglesa, lógicamente. Siempre aparecen asignaturas de inglés instrumental y siempre un análisis histórico y cultural de los mundos anglófonos. Se estudia el lenguaje humano, así como la destreza del comentario de textos literarios en lengua inglesa. No se olvida la comunicación oral y escrita en lengua española, en nuestro país, claro. Se estudia teoría lingüística, métodos, herramientas y paradigmas. Se estudia siempre la literatura norteamericana. Normalmente se divide en más de una asignatura, el estudio de la literatura norteamericana, siglos XVII a XIX, es una primera entrega habitualmente. Como sabéis, casi todas las facultades españolas ofrecen la posibilidad de un minor o minor, un programa de 30 créditos, creo recordar, en una segunda lengua diferente de la inglesa, porque estamos en estudios ingleses, que puede ser el alemán, el italiano. Se estudia griego y latín como lenguas clásicas. Además de alemán e italiano, también el francés es una segunda lengua habitual. En algunas facultades prestan especial atención al género, a la relación entre género y literatura en los países de habla inglesa.
Existe una etapa digna de estudio específico que es la de la Restauración y el siglo XVIII en la historia de la literatura inglesa. La mayoría de las facultades prestan esta atención especial a esta etapa. Generalmente se dedica alguna asignatura al estudio de la literatura clásica, en el estudio del griego y del latín siempre y del griego dependiendo de la facultad, se hacen segundas entregas para el estudio de esta lengua clásica. La segunda lengua escogida, hemos mencionado alemán, italiano, francés. Casi siempre tienen segundas entregas y en algunas facultades más de 2. Bueno, la fonología o pronunciación de la lengua inglesa es una materia que se aborda. Fonología y fonética. El inglés instrumental está presente a lo largo de todo el grado. Otra etapa de atención específica, romanticismo y época victoriana en la historia de la literatura inglesa. Por lo tanto, en el estudio de la literatura inglesa histórico, primero encontraríamos los ejes de la literatura medieval y renacentista. Luego encontraríamos el romanticismo, la Restauración y el siglo XVIII. Luego el romanticismo y la época victoriana. Siempre se insiste en el inglés instrumental en todos los cursos. Hay facultades que dedican atención a la sociolingüística de la lengua inglesa. Todas dedican atención a la sintaxis y a la gramática inglesas. Siguiendo el eje del tiempo, la literatura inglesa encuentra objeto de estudio o proporciona objeto de estudio en el pensamiento y creación literaria en la primera mitad del siglo XX. La literatura norteamericana también se estudia en diversas asignaturas, generalmente desde 1900 hasta 1945, fecha en la que termina la Segunda Guerra Mundial, es habitualmente la segunda entrega. Porque recordemos que la literatura norteamericana tiene una primera entrega en el periodo que va de los siglos XVII al XIX. La semántica inglesa también es objeto de especial atención, así como la diacronía y tipología del inglés. Y la pragmática de la lengua inglesa, no la olvidemos. Bueno, recordamos el estudio de la traducción de textos generales y literarios, del inglés al español y del español al inglés.
en los dos sentidos, traducción directa e inversa, así se llaman. Traducción de textos generales y literarios. Es siempre algo que está presente en la mente de los estudiantes. Las variaciones fonético-fonológicas de la lengua inglesa también nos ocuparán a lo largo del grado. Y una tercera entrega de la literatura norteamericana abarcará el periodo desde 1945 hasta el presente. Bueno, recordamos que el trabajo fin de grado siempre está presente, con diferente carga, en créditos, pero siempre está presente. La enseñanza del inglés como lengua extranjera siempre está presente también. Recordamos la importancia del inglés instrumental, pero también en el marco de la optatividad encontramos materias como literaturas postcoloniales en lengua inglesa, la literatura irlandesa, en lengua inglesa, obviamente, la literatura canadiense. Bueno, hay facultades que dedican una asignatura optativa a la recepción crítica del teatro de Shakespeare. Bueno, os lo comento por si os interesa. Variación y cambio lingüístico en lengua inglesa. Lo menciono aquí porque hay quien me lo ha preguntado. Si se estudia esta cuestión en el grado en estudios ingleses. Repito, variación y cambio lingüístico en lengua inglesa. Bueno, lo de las aplicaciones de las TIC en los estudios ingleses es una asignatura transversal, ¿no?, que puede estar presente en cualquier grado universitario. Las tecnologías de la información y la comunicación y normalmente también se dedica a una asignatura optativa al inglés profesional y académico, con especial mención en los textos jurídicos y económico-comerciales, pensando en la proyección profesional del alumnado tras graduarse. Bueno, filosofía del lenguaje. Sería interesante que la escogierais como optativa, así como introducción al teatro británico contemporáneo. A mí me parece interesante las aplicaciones de la fonética inglesa en el ámbito social y tecnológico. Algunos querréis profundizar especialmente en las literaturas postcoloniales en lengua inglesa, pues tenéis varias entregas, al menos 2. Para los que interesados en la lexicografía, aplicaciones semánticas de la lengua inglesa, diccionarios y ontologías, aplicaciones de la teoría sintáctica en lengua inglesa, análisis del discurso en lengua inglesa. Esta es obligatoria, aunque está al final del grado. Una última entrega de literatura inglesa, el giro a la posmodernidad. Y no olvidemos la traducción profesional y académica directa e inversa, inglés-español, español-inglés. Si hablamos de inglés profesional y académico, textos científico-técnicos. También un área
profesional muy interesante. Y bueno, para los interesados, corrientes actuales de la filosofía, en el marco de la formación general de los estudiantes universitarios. Cuando de inglés profesional y académico hablamos, textos jurídicos y económico-comerciales y textos científico-técnicos. Y ya está. Hay algunas asignaturas que se van extinguiendo con el paso de los cursos, de los años académicos. Por ejemplo, la entrega de literatura inglesa que abarca ilustración, romanticismo y época victoriana, así como la entrega de literatura norteamericana, moderna y contemporánea. También algunos enfoques de inglés profesional y académico en relación a textos jurídicos y económico-comerciales. Igualmente respecto de los textos científico-técnicos. Y la filosofía del lenguaje se ha reducido a una sola asignatura optativa para aquellos estudiantes que la elijan. Y ahora sí, nada más. Creo que os he dado información más que suficiente. Y aquí lo vamos a dejar. Espero que este vídeo haya sido de vuestro agrado, que os haya resultado útil, interesante, valioso desde algún punto de vista. Si es así, por favor, le dais like, me gusta, y me permitís recibir de esta manera el oportuno y necesario feedback que guíe mi trabajo en el canal. Os animo a suscribiros a mi amigo Freud, si sois asiduos a los contenidos del canal y todavía no lo habéis hecho por alguna razón, pues me disculpáis, insisto en ello. Si sois recién llegados a mi amigo Freud, os dais un paseo por los contenidos del canal. Estoy convencido de que pasaréis a formar parte de la gran familia que constituye la audiencia de mi amigo Freud. Bueno, mi amigo Freud, como sabéis, es también el vuestro, así lo ha sido desde el principio, y está siempre encantado de contar con vuestra atención, presencia, compañía, apoyo y compromiso para con este proyecto que lleva su nombre. Sin nada más que añadir, me despido de todos y todas con un saludo muy afectuoso y con la esperanza de que nos reencontremos aquí mismo, en mi amigo Freud, en este punto de encuentro, en este foro, con ocasión del próximo vídeo que subiré al canal y que, no dudéis, no tardará en llegar. Nada más. Hasta muy pronto, hasta el próximo vídeo, como digo. Chao.